Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre santo. Aleluya. Antes de que se sienten, vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a leer 3 pasajes en este Evangelio, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. 3 pasajes, no 3 capítulos, sino 3 apartes. Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Capítulo 15, versos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Bueno, hemos pasado 2 horas, pero no se preocupen que tenemos vida eterna. Aleluya. Y si gastamos 2 horas cantando y hablando, pues por lo menos debe ser miti-biti. Aleluya. Bueno, un saludo para todos los convencionistas, para los miembros del Honorable Consistorio, para los oficiales, para los pastores, para las delegaciones extranjeras que han venido de diferentes países. Un saludo para todo este pueblo querido y amado por el Señor. Aleluya.
Doy gracias a Dios por la bendición de estar en esta convención y también por la atención que los hermanos me han brindado, la hospitalidad maravillosa de este pueblo. Y gracias a Dios por todo. Les traigo saludos de los hermanos en Estados Unidos, Canadá y México. Saludos de la junta directiva, saludos de los pastores, saludos de mi familia, de mi esposa y sobre todo también quiero agradecerles por sus oraciones, por la obra del Señor allí en Norteamérica, que Dios en su gracia ha establecido, y agradecemos mucho a todos los hermanos que oran por la causa misionera. Y quiero dejarles ese pensamiento, especialmente a los pastores, y cuando a los pastores se les olvide y pongan primero las peticiones que la obra de Dios, entonces que los hermanos les recuerden que primero es la obra de Dios, porque Él es el primero. Porque a veces seguimos más la tradición que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la petición número 1A es orar por la causa misionera, por todos los países del mundo. Si usted no se ha aprendido la geografía universal, orando se la puede aprender. Aleluya. Aleluya. Entonces, muy agradecidos por todo esto y seguimos contando con sus oraciones. Nosotros también allí en Estados Unidos hemos enseñado a la iglesia y a los pastores a orar por todos estos países. Nosotros nos damos el paseíto desde Norteamérica hasta la Argentina, hasta la Patagonia, pasando por todo Centroamérica, el Caribe, y luego nos vamos para Europa, para Asia y para África. Hemos ido a todos esos lugares en oración y ruego por la causa misionera. Y como decía el hermano esta mañana en la parte ministerial, porque nosotros colaboradores de Dios somos y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Alabanzas a Jesús. Bueno, hoy quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo, ya que la obra de la salvación es una obra del Espíritu de Dios de principio a fin. Y necesitamos en este tiempo, y sobre todo en la edad que la iglesia tiene, ya una edad madura, 70 años, ya pesan. Yo tengo 74 y entonces ya sé por experiencia que se ha recorrido mucho camino, pero es muy importante que ahora en esta edad de la madurez de la iglesia nosotros mantengamos firme la predicación del Evangelio, y como dice el apóstol Pedro, el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles viven admirados de la obra de Dios en el mundo, porque ellos saben que sus compañeros de creación que cayeron, Dios no los perdonó, sino que los despeñó en el infierno y los ató en cadenas de oscuridad, reservándolos para el día del gran juicio. Entonces ellos saben también que el hombre cayó, pero que Dios los socorrió. Aleluya, y por eso ellos viven admirados. Y si los ángeles, que no saben qué cosa es ser salvos, viven admirados de la obra de la salvación en el hombre, ¿cuánto más debemos nosotros admirar la obra
que Dios ha realizado en nosotros y en tanta gente. Aleluya. Permítame hacer un empalme entre lo que prediqué anoche y lo que voy a predicar ahora, precisamente porque el bautismo del Espíritu Santo no es lo primero ni es lo último, sino que es una experiencia que se sucede en el curso de la obra de Dios. Y como muchos no conocen cómo trabaja el Espíritu de Dios, han sustituido la verdadera experiencia de recibir el Espíritu Santo por otras formas, como las caídas, como las carreras, como los bailes, como tantas otras cosas. Han sustituido la experiencia de recibir el Espíritu Santo, que es un milagro. El bautismo del Espíritu Santo no es una emoción, es un milagro. Un milagro es la alteración de la ley natural o la suspensión. Para cualquier persona, hablar lo que sabe no le cuesta ningún trabajo. El mismo Señor dijo: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Pero ¿puede una persona hablar un idioma que no está en su cerebro? No. Ninguna persona puede hablar un idioma que no está en su mente. Para uno hablar otro idioma tiene que aprendérselo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un milagro. Porque cuando el Espíritu viene y se posesiona del individuo, toma las cuerdas vocales del individuo para hablar un idioma que no está en su cerebro. Y noten que en los Hechos no dice que hablaron nuevas lenguas, sino otras lenguas, otros idiomas. Porque algunos dicen: bueno, no, nuevas lenguas, pues ya usted no habla como cuando era inconverso, que maldecía y decía torpezas y todas esas cosas. Entonces ya usted ahora habla nuevas lenguas, es decir, que ahora habla como cristiano. Lo que la Biblia dice es que hablaban en otras lenguas, otros idiomas. Y eso es un milagro. Pero para que eso suceda, el Espíritu tiene que operar una obra previa. Y esa obra previa es la justificación. El mundo es una selva humana donde todos nacimos. Nadie nació cristiano. Todos nacimos allí. Es más, Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos los que van por él, y ahí nacimos todos, y ahí íbamos todos derecho a la perdición. Pero Jesucristo se cruzó en nuestro camino y nos sacó de la selva humana y nos puso en su plantío, nos puso en su huerto, nos puso en su viña. La iglesia es la compañía de los que han salido fuera. Pero eso se produce por el Evangelio. Porque el Evangelio es el llamamiento de Dios a su reino y a su gloria. Le voy a citar algunos pasajes de las epístolas que demuestran esto. Pablo le dijo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9: vosotros os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, amados hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio a su reino y gloria. El Evangelio no es el Evangelio de los panes y los peces. De eso hay predicadores de sobra.
El Evangelio es el llamamiento al reino y a la gloria de Jesucristo. Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, la justificación es el acto en que Dios, como juez supremo, justifica, declara inocente al pecador, lo absuelve de toda culpa, lo exonera de todo pecado, y por eso a partir de ese hecho usted forma parte de otro grupo, ya no está en la selva humana. Ahora forma parte de la compañía de los redimidos, de la congregación de los salvos, del pueblo de Dios, de la congregación de los santos, porque santo es lo que Dios escoge y aparta para Él. ¡Aleluya! Entonces, la justificación nos cambia de posición y de condición. Antes éramos parte de la selva humana. Y como dije anoche, o como dice la Escritura, éramos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin esperanza. Por eso Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, porque ya estábamos condenados. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque allá en esa selva donde estábamos, allá en la selva hay maleza, en la selva hay fieras, en la selva hay depredadores, y allí estábamos todos nosotros, pero el Evangelio es el llamamiento al reino y a la gloria de Jesucristo, a ser partícipes de la herencia de los santos en luz, aleluya, a salir de la potestad de Satanás para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces Dios te ha cambiado de posición y de condición. Entonces ahora Dios no te mira como un pecador, ahora te mira como un redimido, como un salvo, como un hijo suyo. Aleluya, aleluya. Y cuando creemos, o cuando entendemos y creemos en la posición que Dios nos ha colocado, entonces es cuando nos comportamos a la altura de ese llamamiento. Aleluya. El Señor Jesús habló en 3 ocasiones muy particulares sobre la promesa del Espíritu Santo. Número 1, en la fiesta de los tabernáculos, según el capítulo 7 de San Juan, versos 37, 38 y 39. Los pasajes que hemos leído ahora en Juan 14, 15 y 16, las dijo Jesús la última tarde que estuvo con los discípulos antes de ser entregado, y la tercera vez antes de partir al cielo, después de aparecerles durante 40 días resucitado y hablarles del reino de Dios. Entonces les habló de que recibieran esa promesa que Él les había dicho. Es importante tomar en cuenta el fondo histórico o tomar en cuenta el tiempo, el contexto histórico. Jesús no le habló a los discípulos del Espíritu Santo cuando los llamó. Cuando Él les habló, lo que hemos leído aquí, ellos tenían 3 años, quizás 3 años y medio,
de andar con Él, de haber dejado todo y de haber andado con Jesucristo 3 años o 3 años y medio, 7 días a la semana y 24 horas al día, porque ellos no iban a culto como nosotros. Allá en Norteamérica se va a culto 2 o 3 veces a la semana máximo. Bueno, aquí gracias a Dios pueden ir a culto todos los días. Pero los discípulos anduvieron 3 años y medio, 7 días a la semana y 24 horas al día, porque Él escogió 12 para que estuvieran con Él. Es decir, ellos vivían, comían, dormían, andaban con Él. Es decir, ellos vieron todo lo que Jesús hizo, ellos oyeron todo lo que Jesús dijo. Y con todo eso, leímos allí en Juan 16:12, que Jesús le dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aleluya, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Y ahora hay creyentes y hasta pastores que piensan que la gente no necesita el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles, con una escuela de 3 años de esa clase, que esos son muchos años a la manera nuestra, y el Señor les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero sin el Espíritu no les puede recibir, porque ellos estaban oyendo de Él de afuera, pero el Espíritu viene para enseñarnos de adentro. Aleluya, alabanzas a Jesús. Entonces vamos a ver los 3 pasajes. Juan 7:37. Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es donde los judíos durante 7 días vivían en enramadas. Sí, salían de sus casas, hacían unas enramadas para vivir en estos 7 días allí, para recordar que sus padres fueron peregrinos en el desierto, que anduvieron sin tener una nación donde establecerse, y el propósito de esa fiesta era recordar y enseñarle a las nuevas generaciones que ellos fueron peregrinos en el desierto. Y en el último día de la fiesta, el sumo sacerdote derramaba un jarrón de agua en las graderías del templo para recordarles, llevarlos al pasado y recordarles que cuando ellos tuvieron sed en el desierto y no había agua, Dios ordenó a Moisés que hiriera la roca y ríos salieron de la roca para que el pueblo bebiera. Y precisamente en ese momento en que todo el pueblo estaban transportados a ese acontecimiento del desierto, Jesús se pone en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, cuando todo ese pueblo estaba transportado mentalmente al desierto del Sinaí, donde sus padres bebieron agua de la roca, Jesús se pone en pie para decir que Él es la roca, porque la roca que lo seguía era Cristo. Aleluya. Entonces el Señor allí señaló 3 condiciones. Número 1,
el que tenga sed. Número 2, venga a mí. Y número 3, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen las tradiciones. ¿Qué hay que hacer para tener sed? Usted no se pone a trotar o a levantar pesas para tener sed, ¿verdad? Nadie se pone a hacer algo para tener sed. ¿Por qué se tiene la sensación de sed? Porque el organismo humano está compuesto en su mayoría de líquido. Y cuando ese líquido se merma, el organismo tiene unos detectores que le dicen al cerebro que se está deshidratando, que el líquido se está mermando. Y el cerebro manda una orden a la lengua y usted siente la sensación de sed, que es una sensación insoportable. Es más fácil soportar el hambre o el sueño que la sed. Entonces, una persona tiene sed, ¿por qué? Porque su líquido está mermado, porque se está deshidratando. Entonces, lo que le va a dar a usted sed es que usted se convenza que sin el Espíritu Santo no está completo. Está falto. Está falto. Sí, Señor. No importa que tengan mejor testimonio en la iglesia que los otros, porque a eso es lo que se apela. No, este tiene mejor testimonio que el otro que habló tanto en lenguas. Y entonces lo quieren poner a él de diácono, lo quieren poner a predicar, o lo quieren poner a hacer una cosa y otra. No, ¿usted cree que los discípulos tenían mal testimonio? No, ellos tuvieron buen testimonio durante esos 3 años largos. Pedro le dijo en una ocasión: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, hasta que usted no se dé cuenta que sin esa experiencia no está completo, aleluya, no va a recibir el Espíritu Santo. Número 2, venir al bautizador. El que tenga sed, venga a mí. Su precursor Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, él os bautizará con el Espíritu Santo. Usted tiene que ponerse frente a Jesucristo por la fe, aleluya, y adorarlo y glorificarlo. Y tercero, creer en Él, como dice la Escritura. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa ¿para quién? Para los salvos, para los hijos. Lo que pasa es que tradicionalmente se ha enseñado que para recibir el Espíritu Santo, o que hay que recibir el Espíritu Santo para ser salvos o para ser hijos. No, es al contrario. Léalo, siga las palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y yo me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice el otro pasaje? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el huérfano? El que no tiene padre. Vendré a vosotros. El bautismo del Espíritu Santo es para los hijos. Y el apóstol Pablo lo dice más claro todavía. Según Gálatas 4, del 4 al 6.
Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Hermanos, es que no se puede ser esclavo y ser hijo. Si se es esclavo, no es hijo. Y si es hijo, no es esclavo. Jesucristo lo dijo. San Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que le habían creído, porque no todos creyeron. Y esto hay que decírselo a los que le han creído. Jesús dijo a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y enseguida protestaron ellos: pero si jamás hemos sido esclavos, ¿cómo podés decir que seremos libres? Jesús le dijo: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, por eso tiene que haber la liberación del pecado primero. Primero hay que ser salvo. Primero hay que ser hecho hijo, para luego recibir esa promesa. Aleluya. Y si usted sigue el orden de San Marcos 16:15, sigue la secuencia de las palabras del Señor Jesús: id y predicad el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que creyere el evangelio y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El bautismo del Espíritu Santo es una de las señales que confirman el evangelio. Aleluya. Y las señales son milagros, prodigios, maravillas. Así que si nosotros queremos que la gente reciba el Espíritu Santo, tenemos que predicar el evangelio. No es sacudiéndole la cabeza, no es espelucando a las hermanas, no es formando una gritería alrededor de ellos que no saben lo que le están diciendo, sino predicarles, porque uno para creer necesita saber. Aleluya, uno no puede creer lo que no sabe, y uno no puede saber lo que uno no se ha aprendido. Entonces, la mayor ayuda que le podemos ofrecer a la gente que no ha recibido el Espíritu Santo es que escuchen el evangelio. Que escuchen, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Entonces, allí en ese pasaje: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le pregunto, cuando usted se entrega al Señor, ¿usted amaba al Señor? Cuando usted vio a la que hoy es su esposa y le gustó, ¿usted la amaba? No, señor, le gustó, pero usted no la amaba. Porque el amor y la fe vienen del conocimiento. Sin conocimiento no hay fe. Sin conocimiento no hay amor. Ese eslogan de que amor a primera vista, eso es una fantasía, eso no existe. El amor y la fe es producto de conocer. De conocer. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, no le amábamos y no confiábamos en Él, confiábamos en nosotros mismos,
o confiábamos en los ídolos, o confiábamos en las supersticiones, pero no confiábamos en Él sencillamente porque no lo conocíamos. Ahora confiamos y le amamos. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque sabemos quién es Él, sabemos lo que Él ha hecho, sabemos lo que Él ha dicho, sabemos lo que Él ha prometido. Y nuestra fe descansa en las promesas de Dios. Sin promesa no hay fe. Lo que pasa es que la gente confunde la fe con la superstición. Y cuando ven una procesión atrás de un muñeco o de una muñeca, entonces dice la gente: qué fe la que tiene este pueblo. Eso no es fe, eso es superstición e idolatría. El mundo está plagado de idolatría y de superstición. Superstición es atribuirle poder y deidad a lo que no tiene poder ni deidad, como a una muñeca o a un muñeco, o a un balance aquí en la muñeca, o a una medalla, o a un escapulario, o a un sitio. Todo eso es superstición e idolatría. La fe es producto de las promesas de Dios. No hay fe sin promesa. El que no ha oído el Evangelio no tiene fe. Abraham no solamente era un pagano en Ur de los Caldeos, era sacerdote de los ídolos. Pero el Dios de la gloria le apareció y le dijo, le habló: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. Por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo consiguió Noé la fe? Dice el capítulo 6 de Génesis que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas. Y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí mujeres para casarse y darse el casamiento, y la tierra se llenó de violencia, y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia. Dijo: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y porque el intento del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción. Mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? En que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafactea la combrea, le dio las medidas y las especificaciones, y por la fe Noé, en esa palabra, aparejó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces. Pues hay que decirle al mundo qué es la fe y qué no es la fe, porque hay gente que sigue creyendo en las supersticiones todavía, y eso no se puede mezclar, porque la fe en Jesucristo es única y es pura. Aleluya. Por eso la Biblia habla de la fe que ha sido dado una vez a los santos. La fe. No hay muchas fe, no hay varias fe. El mundo está plagado de creencias, pero eso no es fe. Vea todo lo que este libro registra en estos 4100 años, 4000 del Antiguo y 100 del Nuevo Testamento, obedece a dos hechos. Número uno, que Dios ha hecho promesas. Y número dos, que Dios ha encontrado quien se las crea.
Amén. Dios ha hecho promesas y Él ha encontrado quien se las crea. Y cuando Él ha encontrado quien le cree sus promesas, Él ha honrado su palabra y ha honrado la fe del que le invocó. Dios no honra a los hombres por ser hombres. Si usted lee Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe los profetas, David, los profetas. ¿Qué pasó con la fe de ellos? Por fe conquistaron reinos. Por fe convalecieron en enfermedades. Por fe se hicieron fuertes en batallas. Por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe apagaron fuegos impetuosos. Por fe recibieron sus muertos por resurrección. Por fe sufrieron vituperios. O sea que toda esa historia sagrada es producto de las promesas y de la fe que esas promesas han generado. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, por eso tenemos que no olvidar, estamos en un mundo que además de que hay miles de predicadores de los panes y de los peces, los medios de comunicación como la televisión, el internet, la radio, pues hay ofertas. Pero tenemos que cuidarnos de no ser imitadores de esas cosas, porque Pablo dijo, 1 Corintios 5:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima, de conmiseración, porque eso implicaría no entender el Evangelio. Y de eso hay en abundancia. En Estados Unidos le dice a la gente, bueno, saquen la cartera que vamos a orar por la prosperidad. Y la gente ingenua saca la cartera para orar por la prosperidad. Y después le dicen, bueno, de una ofrendita de $100. Hay un mundo de predicadores de los panes y de los peces, de las cosas de esta vida. Pero el Evangelio es el Evangelio de salvación. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será salvo. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La palabra de la cruz es tropiezo a los judíos y locura a los gentiles, pero los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios 1:12. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el evangelio que da la promesa del Espíritu Santo es el evangelio de salvación, la palabra de verdad. Si nosotros seguimos ese camino, aleluya, no hay que temer nada, porque el evangelio es de Dios. El evangelio no es una religión humana que vino de Estados Unidos o de Europa, no. Todas las religiones tienen su cuna en algún país, en algún lugar de la geografía universal, y tienen mortales y pecadores por fundadores de esas religiones. Pero Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, que Él había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos mediante el Espíritu de santidad, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio es el llamado para que seamos de Jesucristo, para que pertenezcamos a Jesucristo. Lo demás sigue siendo la selva humana adámica. Pero cuando usted recibe el Evangelio, aleluya, aleluya, y el Evangelio habla de una sola persona, de Jesucristo, en los dos grandes aspectos, el humano y el divino. Así que la predicación que no esté empapada de Jesucristo, olvídese que eso no es el Evangelio. Cuando la iglesia crece, surgen muchas necesidades sociales, familiares y muchas otras cosas, y es posible que el pastor se deje llevar de todas esas necesidades y ponga todas esas cosas como prioridad y se olvide de predicar la palabra de la cruz. Todas esas cosas tienen su lugar y hay provisión para todo. Dios ha hecho promesa para todas las necesidades de la vida humana, pero tenemos que realizar que solo la palabra de la cruz trae salvación a los perdidos y que solo los salvos es a quienes se les ha hecho la promesa del Espíritu Santo. Solamente a los salvos y a los hijos se les ha hecho esa promesa. Léalo 50 o 100 veces ahí, Juan 14, Juan 15, Juan 16. Eso lo dijo el Señor Jesús la última tarde antes de ser entregado. Todo lo que está en Juan 12, 13, 14, 15 y 16 fue dicho la última tarde, porque en el 18 está cuando él se fue al Getsemaní, cuando llegó Judas con su chusma a prender a Jesús. Entonces, es importante el contexto histórico, porque nosotros a veces queremos que la persona se entregue hoy, que mañana se bautiza y que el miércoles recibe el Espíritu Santo. Y eso no sucedió. Claro, a veces decimos, no, pero es que en los Hechos de los Apóstoles fue así. Pero es que los Hechos de los Apóstoles no eran paganos, no eran católicos. Los del día de Pentecostés eran más devotos que nosotros. Habían venido de Europa y de África a Asia, de un continente a otro, en carros de caballo o en carro de bueyes o en barco de vela. Eso era un viaje de meses para ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y aquí a nosotros que nos creemos tan buenos, a veces se nos hace difícil recorrer 10 horas de carretera o algunas horas de avión para ir a una parte. No, hermano, esos de Pentecostés habían ido de un continente a otro a celebrar la fiesta de Pentecostés. Aleluya. El etíope había venido desde África, de Etiopía a Jerusalén a adorar. Cornelio era un hombre temeroso de Dios con su casa y humanitario. Él era un prosélito del judaísmo y los judíos siempre han hecho eso, ser humanitarios. Y
pero no era salvo. Y el ángel que no puede predicar el evangelio lo que hizo fue darle la dirección del predicador. Así que no se extraña usted si le llegan a la puerta a alguien: hermano, allá hay uno que se está muriendo, o allá hay uno que está gravemente enfermo, o allá hay uno que está esperando que usted vaya a hablarle. Entonces usted dice: bueno, voy a ver cuál diácono va a ir, y va a buscar a ver quién va a ir cuando usted es el que debe ir. Aleluya. Usted es el que debe ir. El que debe ir. Amén. Amén. A veces por tantos ayudantes que tenemos queremos delegar lo que no podemos delegar, que es la predicación de la palabra de Dios. Si un alma te necesita, ve donde ella, ve donde ella. Alabanzas a Jesús. Entonces, le voy a enumerar 7 funciones para las cuales vino el Espíritu Santo, o viene el Espíritu Santo a la vida del creyente, y 2 más que le agregó Pablo. Porque los que no conocen esto piensan que el Espíritu Santo vino para bailar, o para darse una carrera, o para darse unos cuantos brincos. Es cierto que el Espíritu Santo nos emociona. Si se emociona la gente viendo un gol, pues cómo no nos vamos a emocionar nosotros recibiendo el Espíritu Santo. Pero eso no vino para eso. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vino para morar. En el Antiguo Testamento nadie recibió el Espíritu Santo para habitar en él. Los profetas recibían una investidura para cumplir una función, pero luego esa investidura se iba. Por eso Elías le pasó lo que le pasó, que después de tener una gran victoria en el Monte Carmelo, estaba huyendo por las amenazas de una mujer, y todo seccionado se tiró debajo de un enebro queriendo morirse. Y a pesar de que un ángel le trajo una torta celestial, que lo alimentó para caminar 40 días y 40 noches, no obstante fue y se metió en una cueva, todo rezongando allí, diciendo: Señor, quítame la vida, porque han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo soy el único que quedo y me buscan para quitarme la vida. Por eso también dijo Jeremías: Señor, me has decepcionado, me has llenado la boca de cascajo, no voy a hablar más en tu nombre. Pero parece que después dijo, o reaccionó, dijo: se hallaron tus palabras y yo las comí, y me fueron por fuego en mis huesos. Bueno, ellos no recibían el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue prometido para los postreros días. En los postreros días, dice Dios. Y los postreros días comenzaron con la venida de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no podía recibirse hasta que el pecado no fuera removido. Y el pecado fue removido en el Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la promesa fue dada para después del Calvario, no antes. Entonces, lo primero que viene el Espíritu Santo es para morar. Porque aún en el Antiguo Testamento dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que Él dijo: yo habitaré en ellos, andaré en ellos y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Dijo también
Así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano ha hecho todas estas cosas, pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que se humilla, que reconoce que sin Él no valemos nada. Entonces, el Espíritu Santo viene para cumplir esa promesa de que somos templo de Dios. Aleluya. Por eso no siga cantando, pasa por aquí, Señor. O el Cristo de Nazaret está pasando por aquí. No, Señor, Él no está de paso. Él vino para morar y quedarse con nosotros. Cante lo que corresponde a nuestro tiempo y a la Escritura. Otros están cantando que el fuego del Sinaí, que la zarza ardiendo. No, eso está ya en el pasado. Cosas que no corresponden a las promesas y a la fe que tenemos. Entonces Él vino para morar, número uno. Número dos, cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. Él vino para esto, para enseñarnos. Tercero, para recordarnos. 15:26, ahí están las dos. Morar, enseñar, recordar. Capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. Hechos 1 dice que estando reunidos Jesús le dijo: Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y recibiréis poder. Note las dos cosas. Fuisteis bautizados con agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que estaba contando el hermano de África. Y eso no solamente ha pasado en África, aquí pasó en otros tiempos. En los tiempos de la infancia de la iglesia, los brujos y los demonios se rebotaban por todas las partes. Lo que pasa es que ahora el peso de la iglesia y el peso del que está en la iglesia los hace replegarse. Pero donde quiera que llegue la persona, va a encontrar esa resistencia, porque ellos están emplazados ahí. Entonces, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Para qué? Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Alabanzas a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace testigos. En el Antiguo Testamento, solo Israel era testigo. Los falsos llamados testigos de Jehová no son testigos de nada ni de nadie, porque ni siquiera creen en milagros. Y ellos se hurtan, se roban el versículo 10 de Isaías 43, cuando eso está dirigido a Israel. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Porque a mis ojos fuiste honorable, a Etiopía y a Seba y a Egipto he dado por tu rescate. Vosotros sois mis testigos, para que me conozcáis
creáis y entendáis que yo mismo soy. Lo primero es conocer. Vosotros sois mis testigos para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo sois y que fuera de mí no hay quien salve. Israel era el testigo de Dios porque vieron todo lo que Dios hizo en Egipto. Testigo es el que ha visto. Vieron todas las maravillas del desierto. Vieron todas las maravillas de la conquista de la tierra prometida. Un pueblo que nació y a lo largo de su existencia vivía un milagro constante. Figúrense los 40 años del desierto, que sus ropas no se envejecieron, sus pies no se hincharon, no hubo en sus tribus enfermos. Era un milagro de 40 años. Ellos eran los testigos. Entonces Dios le dice a ellos: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy y que fuera de mí no hay Dios. En el Nuevo Testamento, ¿a quién se llama testigo? El apóstol Pedro, en el discurso en la casa de Cornelio, dice que el Señor resucitó y apareció no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había escogido, a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando la gente entendió eso, se les abrió el corazón y recibieron el Espíritu Santo. Y el mismo Señor dijo lo que le acabo de citar, Hechos 1:8. Juan 15:26. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. Vosotros fuisteis bautizados en agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder. Aleluya. Y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que te hace testigo, porque ese es un milagro, como explicaba antes. Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu toma las cuerdas vocales para que hable un idioma que no está en su cerebro. Ahora hay predicadores que le enseñan a la gente a hablar en lenguas como si eso fuera una potestad del hombre. No, el Señor se reservó ese derecho. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que tenga sed, venga a mí. En el día de Pentecostés, en su sermón de Pedro, dice: este Jesús. Ahora hay otros pentecostales que le ponen más cuidado a lo externo que a lo interno. Yo oí a un predicador allá en los Estados Unidos predicando sobre la parte cuando dice que algunos creían que estaban borrachos y hacía todas las mímicas del borracho. Se portaba como un borracho para decir que ahora estaba borracho del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vamos a ver qué pasó. Estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino un estruendo. ¿Cómo? No era viento, como de un viento recio. No era viento. Y ahora hay quienes inventan el viento. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. El cómo lo está diciendo. Si sabemos español, pues. Aleluya. Y el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas.
Porque las lenguas no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce ese efecto, esa obra. Las lenguas son la señal de que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque nadie puede ver a qué horas o en qué momento el Espíritu se posesiona sobre una persona, porque Dios es Espíritu y es invisible. Entonces, por eso Él dio una señal visible y audible. El Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. No es hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, es recibir el Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Ponga el caballo adelante y el carro atrás, porque si lo pone al contrario, si pone el carro adelante y el caballo atrás, el caballo no sabe tirar, no sabe empujar el carro, sabe tirarlo. Ponga las cosas en su sitio y verá que funcionan. Aleluya, aleluya. Bueno, el día de Pentecostés, dice, hecho este estruendo, se reunió toda la multitud. ¿Y qué produjo el estruendo? Dice, unos estaban perplejos, otros estaban atónitos, otros estaban confusos, otros decían, ¿qué quiere ser esto? Y otros decían, no, es que están borrachos. Eso fue lo que produjo todo ese estruendo. Eso no convirtió a nadie. Así que no es el alboroto el que va a traer la gente a Cristo. Pero entonces Pedro se levantó y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños. Y una vez que le dijo que ese era el cumplimiento de esa profecía, entonces agarró el mensaje. Vosotros sabéis cómo Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabra y en hechos, que anduvo en Jerusalén y en toda Judea sanando los oprimidos del diablo, y que fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios en manos de los inicuos, quienes le crucificaron, pero Dios le levantó de los muertos, como está escrito en el Salmo 16, y lo ha exaltado por su diestra, y Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces ahora sí vino el resultado. Entonces aquella multitud de devotos que sabían muy bien que Jesucristo había muerto, porque eso tenía ¿qué? 53 días. Era una noticia fresca en Jerusalén. ¿Quién no sabía? Pero lo que ellos no sabían era que el crucificado era el Rey de Israel, el Señor. Y cuando Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Él es el Señor y el Cristo. Entonces todos esos devotos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Cuando uno pregunta qué hago es porque está perdido. El mensaje es el que convierte a la gente. Los cantos no salvan, pero los salvos cantan. Hay gente que piensa que cantando se van a ganar la gente. No, señor, los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El hermano Reinel hablaba ayer de esos que no quieren cantar. Bueno, el que no canta es porque no le ha pasado nada. Sí, porque ¿cómo es posible estar en la presencia de Jesucristo? Sublime, glorioso, maravilloso, sublime, hermoso entre 10,000 y no decirle nada. Aleluya, aleluya.
Los salvos cantan. El Evangelio no es una canción, el Evangelio es un mensaje. Y un mensaje es el anuncio de un hecho. Hay un mensaje porque hubo un hecho que fue ordenado antes de la fundación del mundo, prometido en el principio del mundo, legislado en el curso del mundo, y que el autor de eso vino a protagonizarlo en el cumplimiento de los tiempos, aleluya, en el Calvario. Y ese es el hecho más grandioso que ha sucedido en toda la historia humana. Aleluya. Un hecho que se anunció 4000 años antes de que sucediera y ya llevamos 2000 años después que sucedió. Ningún hecho en la historia humana alcanza tanta frescura, es decir, tanta vivencia en tantos milenios. Porque ese es el hecho más grandioso que ha sucedido. Y eso es lo que convierte a la gente. Fíjense que Pedro no le estaba predicando sobre el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. No, él estaba, ¿qué estaba haciendo Pedro? Predicando el mismo sermón de los dos. Si usted lee Hechos 2, Hechos 3, Hechos 10, el mismo sermón en diferentes palabras. Así que no se invente cosas nuevas. Porque a veces queremos sobresalir, bueno, hay que usar cosas nuevas. Porque la gente busca novedades, la gente tiene hambre de todas esas cosas, pero lo único que va a salvar la gente es la palabra de la cruz. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Entonces vamos en morar, enseñar, recordar, hacernos testigos. La quinta, verso 7 del capítulo 16. Yo os digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Lo que va a convencer a la gente es el mensaje predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así lo dijo Pedro, que estas cosas fueron escritas para nosotros que habíamos de parar en el fin de los siglos, a quienes se les ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y si miras allá en Éxodo 40:15, cuando Aarón ungió a los sacerdotes, les dijo: la unción os será por sacerdocio perpetuo. Sin unción no habrá nada, porque el Espíritu Santo es el autor de esto. Aleluya. Sexto, verso 12 del capítulo 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La verdad no es una religión, la verdad es una persona, Jesucristo. Y a Jesucristo no lo conocemos en un 2x3, porque Él es el ser más glorioso de todas las edades. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él está sentado sobre todo imperio, potencia, potestad, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo de sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia. O sea que le vamos a conocer en 2x3, no. Por eso el Señor, cuando llama a una persona, le dices: sígueme.
Y eso es eternamente. Porque usted no lo va a conocer en 2 años ni en 3 años. Yo ya tengo más de 50 años de estar predicando y todavía necesito oírlo. Todavía yo necesito, por eso vengo a las convenciones, porque quiero oír también. Aleluya. Jesucristo es tan grande que no hay otro como Él. A su nombre sea la gloria. Entonces, sexto es, ¿llamamos el sexto? Séptimo. A ver, orar, enseñar, recordar, ser testigos, convencer al mundo de pecado. No, y sexto es esto: guiar a toda la verdad. Solamente el Espíritu. Pues usted ve que los apóstoles, con todos esos 3 años de escuela, de 7 días a la semana y 24 horas al día, y cuántas veces como trasteaban. Cuando él decía una parábola, decía, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y por qué haces esto y no haces aquello? Pero los apóstoles después de Pentecostés no estaban trasteando. Cuando la gente en Pentecostés le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no estaba trasteando, tenía flor de labios la respuesta. ¿Sí? Porque una cosa es que uno oye al Espíritu porque otro le habla. Esa es la obra previa. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces Él está dentro de uno y Él lo va a guiar al conocimiento pleno de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Y séptima, Él me glorificará a mí. Él vino para enseñarnos a glorificar y adorar a Dios. Dios es espíritu y a Dios no le satisface sino lo que procede del espíritu. Y nadie nace aprendido. Así como un niño nace completo pero no sabe nada, así cuando uno nació de nuevo tampoco sabía mayor cosa. Por eso la iglesia en todas partes tiene que pasar por el infantilismo. En Colombia pasó el infantilismo. Por la costa, aquí por el valle, pues se habla de todo lo bueno y lo triunfante, pero no se habla de muchas otras cosas. Pero por ahí pasamos. Porque el niño, como no tiene conocimiento, solo usa los sentimientos y se guía por los sentimientos. Pero la guía cristiana no son los sentimientos, sino la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando éramos niños hacíamos muchas cosas que sentíamos, pero después nos dimos cuenta que eso no estaba conforme a la palabra de Dios. Como eso de que pasa por aquí, Señor. Como quien dice, estás aquí pero te vas. Y hay un montón de coros que no se deben cantar porque no están conforme a la doctrina. Entonces, Él vino para enseñarnos a adorar. Por eso la iglesia tiene un culto de oración y alabanza. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a orar, a alabar y a adorar a Dios. Por ahí un hermano que le agregó una más, y a brincar o a saltar, pero esa no está ahí. Es muy de para arriba. Porque esos atributos son los que tiene Jesucristo. Y nosotros apenas somos sus ayudantes. Nada más. Nada más. Colaboradores de Dios somos. Aleluya. Pero Él es el autor y el actor de la salvación. Él es el autor y el actor de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Entonces, llévese esto. No sé si usted habrá oído que hay gente que ha recibido el Espíritu Santo dando gracias por el desayuno.
otros lo han recibido viajando en un bus o en un tren, otros lo han recibido en la casa. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es tener sed. Cuando uno tiene sed, uno no para hasta que no consigue el líquido. Y de acuerdo al tamaño de la sed, así es. Si una sed con un vasito así chiquito como ese, ya se niveló y ya está tranquilo. Pero si es una sed verdadera, uno se va a tomar un litro de agua. Entonces, el que tiene sed lo demuestra en su búsqueda. Vea, en la Biblia no hay cosas casuales. Dios planeó, Dios ordenó, Dios prometió, Dios legisló y Dios protagonizó. Y dentro de ese programa, el Señor puso 10 días entre su partida al cielo y la venida del Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día, les habló durante 40 días acerca del reino de Dios, y Pentecostés es el día 50, o sea que faltaban 10 días. 10 días. O sea que Dios programó esos 10 días para la oración. Y hay otros que, claro, como ahora tenemos café instantáneo y comida rápida, internet para comunicarnos con África en segundos, quieren que Dios también se meta en el internet. No, Señor. El Señor dijo, el que cree no se apresure, porque Dios no está de carrera. Aleluya. Dios se toma el tiempo. Entonces, observemos la última ocasión que el Señor habló. Dijimos que Él habló en la fiesta de los tabernáculos. Dijimos que Él habló antes de ser entregado, y Él habló antes de partir al cielo. Eso está en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Y en todos esos casos, el Señor urgió a los discípulos para que recibiesen el Espíritu Santo. Jesús le apareció, según Mateo 28, reunió a los discípulos y les dice: ahora toda potestad en los cielos y en la tierra está en mis manos. Antes el mundo era una provincia perdida. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder. Esto se perdió en Adán y todo estaba perdido. Pero Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección, recobró. Y por eso el mensaje después de la resurrección era otro. Él reunió a los discípulos y dijo, bueno, ahora toda potestad en los cielos y en la tierra está en mis manos. Por tanto, por esto, porque Él recobró lo que se había perdido, porque Él venció, aleluya, al que tenía el imperio de la muerte, porque Él quitó el pecado, venció al diablo y venció la tumba, quitó la causa y quitó el efecto. Ahora dice, ahora todo poder en los cielos y en la tierra está en mis manos. Por tanto, por esto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, doctrinándolos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la más grande promesa que hizo, porque donde está Él no falta nada. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Marcos 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Para que las señales se cumplan,
Hay que creer, y para creer hay que haber oído. Ahora hay unos pastores que tienen en sus iglesias que jueves de milagros, los sábados de milagros, como si Dios tuviera días para hacer milagros. Dios no hace milagros por deporte. Dios, para que Dios haga un milagro, tiene que haber una situación que amerite un milagro. Abraham, Dios lo llamó para ser padre de multitud porque era una mujer estéril. Entonces por la fe recibió fuerza para que yo fuera el porque creyó que era todo. Cuando Israel salió de Egipto, frente al mar y la espada de Faraón en la espalda, y Moisés clamó a Dios, que le dijo el Señor, Israel que marche, y se abrió el mar. Cuando no había agua, entonces el Señor le dijo, hiere la roca, salieron fuentes de agua. Tiene que haber una situación que amerite el milagro. Dios no hace milagros por deporte. No hay tal cosa como sábados o jueves de milagros. Estas señales seguirán a los que creen. Y el que cree es el que ha oído primero. Generalmente mucha gente piensa que los pastores son los sanadores y nos traen la persona de él. Pero si usted entiende esto, se dará cuenta que con hacer unas oracioncitas así, abuelo de pájaro, no va a pasar nada. Pero si usted se sienta con esa persona y le predica el evangelio, y le pregunta que si cree, y si ella profesa creer, ahí sí está. Ahí es cuando debe orar. Pero uno no puede orar sencillamente con la gente porque vengan a buscarlo a uno como sanador. Porque la gente piensa así, porque en el mundo hay brujos, hay curanderos, y hay toda esta plaga de gente que engañan a la gente, entonces piensa que venir al pastor es lo mismo. Pero el pastor para orar tiene que darle el evangelio primero. Estas señales seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que fue recibido arriba, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. El Señor confirmaba, los hechos son la confirmación de la palabra. ¿Qué dice Lucas 24? Les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, así que asentad la orden. Asentado en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Juan 20, 21. Como el Padre me envió, así yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. Hay algunos que han predicado que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo ese día y que hablaron en lenguas en Pentecostés. No, recibir es una orden. Como Jesús les había hablado antes de la cruz, lo que hemos leído en Juan 14, 15 y 16. Ahora resucitado y antes de partir al cielo les está recordando y les está insistiendo a sentar hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Recibir el Espíritu Santo. Vosotros fuisteis bautizados en agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, ¿qué hacemos con los que no quieren recibir el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que después de esto, si no se les ha abierto el apetito, bueno,
Entonces me invitan a volverles a predicar lo mismo. Aleluya. 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 El Espíritu Santo viene para perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Entonces, si usted quiere ser perfeccionado sin la unción del Espíritu, no lo logrará. Por eso, los que han preferido los sustitutos, los que han preferido las imitaciones, el resultado de su vida cristiana no es completo, no es igual. Hace 50 años, en Colombia ser pentecostal era una pestilencia. Eso era como en los días de Pablo, que decían, ya llegó este hombre pestilencial aquí. Así era hace 50 años, lo miraban a uno como gallina que mira sal. Ahora el pentecostalismo está por todas partes. Hay bautistas pentecostales, presbiterianos pentecostales, metodistas pentecostales, católicos pentecostales, pero no todo lo que brilla es oro. El movimiento carismático, y aquí hay un movimiento que nació allá en Bogotá, en el CCI, Centro Carismático Internacional, que ha embelesado a muchos con el G12. Eso es católico. El movimiento carismático es un movimiento de la Iglesia Católica para evitar el éxodo de los católicos al cristianismo. Y hay gente embelesada con eso. Hasta algunos de los nuestros allá en Estados Unidos se han ido tras de eso. No de la iglesia nuestra, pero de otras iglesias del nombre, que han ido tras eso. Eso es católico, eso es una imitación, eso es una suplantación. Lo único que produce el bautismo del Espíritu Santo es lo que dice Efesios 1:12, la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación. Todos los que han llegado aquí en los últimos años y que están haciendo leña con mucha gente, ojo, eso no es así. Eso no es así. No se dejen deslumbrar por esas cosas. Si usted conoce la historia de la iglesia, si usted ha leído los hechos, conoce la historia de la iglesia, usted sabe que donde quiera que el Señor ha ido con sus discípulos ha encontrado resistencia, pero que Él ha demostrado al paso de los años que Él prevalecerá por encima. En los hechos hay 3 veces donde la palabra de Dios dice que prevalecía. Hubo 3 clases de persecuciones. Primero, la religiosa. Los fariseos y los saduceos se juntaron para decirle a los discípulos que no predicaran más en ese nombre. Y los metieron en la cárcel y los azotaron. El primer carcelazo fue por predicar en Jesús la resurrección de los muertos. Pero el Señor prevaleció, dice, y así prevalecía la palabra de Dios. Luego el gobierno, luego Herodes dijo su arenga, y como el pueblo no le dio gloria al rey, entonces él no quiso glorificar a Dios y el Señor lo mató comido de gusano. Y así prevalecía la palabra. Y cuando Pablo fue a Asia, llena de brujos, adoradores de Diana, que estuvieron casi 2 horas diciendo grandes Diana de los Efesios. Así que no se moleste porque tenemos 2 horas aquí. Si esos paganos podían gritar 2 horas, grandes Diana de los Efesios. ¿Y qué pasó? El evangelio prevaleció y todos esos hechiceros y brujos trajeron los libros y los
los quemaron en la plaza y el precio era 50,000 piezas de plata, y así prevalecía la palabra. Pastores jóvenes, no se dejen deslumbrar por tanta literatura que hay. Dedica al Evangelio. La palabra de la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Bueno, hermano, entonces, finalmente, ¿qué será más lógico? ¿Qué será más sabio? Que una persona quiera recibir el Espíritu Santo porque es salvo y porque es hijo de Dios, o para hacerlo. ¿Qué estimulará más? ¿Qué motivará más a un creyente? Gálatas lo dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Padre mío, papacito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. ¿Qué será más lógico? Venir ante el Señor a recibir la promesa que Él nos ha ofrecido porque somos sus hijos. Pues recuerden que Jesús dijo que el vino nuevo no se echa en cuero viejo. Odres viejos. Claro que son de cuero. Para que el vino nuevo venga, tiene que ser una nueva criatura. Lo que hace nueva criatura es la gracia. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Si una persona no tiene fe, no puede recibir la gracia. Porque la fe es un canal. Entonces predica el Evangelio para que la gente reciba fe. La fe es un puente que Dios pone entre él y el que le recibe. Y por ese puente viene toda esa provisión. Camionados de provisión. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a orar entonces ahora. Y ya le digo, váyase con ese conocimiento de que si usted ha obedecido el Evangelio, usted es un hijo de Dios, un heredero de Dios, es un templo de Dios, es un árbol de justicia. Estás en el plantío de Jehová, estás en la viña del Señor, está en la iglesia que Él compró con su sangre, y que allí está el Espíritu Santo para cumplir las promesas que Él ha hecho. Te damos gracias, Padre Santo, en este día. Oh Rey de los santos y de la gloria, Señor. Debemos, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Aleluya. No en la persona, Señor, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Cántele, adórele, alábele y verá que vas a recibir esa promesa gloriosa.